Saludo a Patricia Burr. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás, Luis? Bien. Como tenés ya la tesis presentada y sos politóloga con habilitación del caso, definime el momento político. Bueno, de una crisis faccional de un partido que no puede resolver democráticamente una crisis de una derrota electoral importante, ¿no? Y que en vez de resolverlo como lo resolvería cualquier gobierno democrático, pensando alternativas, sentándose, cambiando quizás algunos ministros, quizás no ahora, el 14 de diciembre, el 14 de noviembre, que son las elecciones, lo hace haciendo implosionar el partido, lo hace, digamos, tirándose entre facciones mensajes encriptados todo el tiempo y generando y sacando la crisis hacia la sociedad que ya bastante angustia tiene. Así que creo que es una característica antidemocrática clara de un partido que no acepta que ha tenido el peor resultado en la historia del peronismo desde 1946, siendo el peronismo unido. Ahora, hay algo, me parece muy interesante esto de la crisis faccional, porque hay facciones, ni siquiera son líneas internas No. que se pone al exterior, pero si uno mira ahí, la que dinamita todo es solo una de las facciones y es una sola persona, que es Cristina Fernández. Bueno, esa es una manera de mirarlo, ¿no? Yo creo que ambos dinamitan primero porque el diseño institucional que aceptaron ambos era un diseño institucional que tenía que ver con sus necesidades y no las necesidades de la sociedad. Es decir, ellos tenían una absoluta enemistad y por la resolución de cuestiones judiciales de Cristina y la teoría del lawfare decidieron hacer una alianza política a favor de ellos dos y en contra de toda la sociedad. Evidentemente este es el resultado de 1 año y 8 meses de gobierno. Esto lo que hizo fue tal la angustia social que la sociedad depositó en Juntos por el Cambio y no en un voto en blanco, ni en una abstención, en Juntos por el Cambio, depositó la esperanza de volver a tener un país de clase media, con empresas, con negocios, con trabajo, con educación. Y esto estalló lo que venía subterráneamente sucediendo, que es que el presidente, digamos, prácticamente se dedicó solamente a su política, digamos, aparentemente de salud, ¿no? Nada más. Es decir, no tuvo ninguna dirección y Cristina Fernández de Kirchner, como todos conocemos, busca llevar el país a un extremo, ¿no? Digamos, lo dice hoy en la carta claramente, ¿no? Tenías que haber gastado toda la plata, tenías que haber generado, digamos, repartir plata a la gente y hoy el populismo caminando por un camino finito sin plata es inexistente, no tiene cómo salir. Lucas Romero, antes que estuvieras vos, dijo algo que me pareció interesante, que es un problema severo del presidente de autodiagnóstico, ni siquiera del diagnóstico del país, que es evidente que no lo ha podido ver. Pero digo, hasta se equivoca cuando se diagnostica sobre sí mismo, porque toma una actitud intempestiva en el peor momento de debilidad personal de él. Digo, ejemplos gráficos. El lunes, después de la elección, aparece, la primera foto es con Fabiola, la autora del escándalo de haber violado una ley penal. Se muestra con funcionarios que no han funcionado. ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? Yo creo que no está a la altura de las circunstancias ni nunca lo estuvo. Yo creo que esta sociedad anónima que conformaron Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández hizo que hoy tengamos un presidente que no es, objetivamente, no está a la altura de las circunstancias. El presidente no está en condiciones de ser presidente. Esto al país ya le pasó en el peronismo. Pasó con Cámpora y pasó con Isabel. No es la primera vez que el peronismo, digamos, para salvar el poder, pone un presidente que no está a la altura de las circunstancias o de los anhelos de los que efectivamente son los dueños del poder. Pero sí, ¿Alberto es en el 2021 lo que Cámpora e Isabel fueron en los 70? Sí, sin duda. Y Cristina Fernández de Kirchner ya no es lo que era.
porque sacó el 30% de los votos. Cualquier analista hace un tiempo que decía que el voto duro del cristianismo era el 35%. Bueno, el peronismo ha caído como nunca en la historia y nosotros hemos logrado volver a representar. Nosotros tuvimos 1 año y 8 meses de construcción de representación en cosas que fueron inclusive conflictivas para nuestra coalición, pero representamos a la gente cuando salimos a las plazas, representamos a los ciudadanos cuando llegaban a los presos, representamos a las personas que tienen su casa cuando tomaban terrenos, representamos a las empresas y a los comerciantes cuando fuimos a decir que no los cierren más. Entonces, construimos no una fuerza de marketing liviana, sino una fuerza mucho más estructurada en la defensa de una sociedad, como nosotros creemos que tiene que ser, de clase media, con educación, con universidad. Entonces, frente a este no gobierno, frente a esta no política del gobierno, y una silenciosa Cristina que ya venía diciendo esto hace tiempo, de acelerar, radicalizar, nosotros aparecimos como una opción y una alternativa. Quiero con cuidado preguntarte esto de lo que decías. Cámpora se fue, llamó a elecciones, Isabel no terminó el mandato. ¿Ves algún riesgo en la gestión de Alberto Fernández con 2 años y 3 meses que tiene que cumplir? Bueno, ellos deben de solucionar este problema de gobernabilidad de manera inmediata. Es decir, no puede la vicepresidenta mandarle una carta, el presidente tardar 2 días en tomar decisiones sobre su gabinete y dejar al país en una incertidumbre total y absoluta. Digamos, a ver, la frase concreta es que Alberto no puede sin Cristina y Cristina no puede sin Alberto. Es decir, ambos se necesitan, ambos se repudian. Entonces, no pueden tironear más al país. Nosotros estamos para cualquier estabilidad política y cualquier estabilidad institucional. Gracias a Dios que nos tienen a nosotros enfrente. Gracias que no están ellos enfrente, porque si no convertirían... El peronismo en la oposición es bastante más voraz, ¿no? Convertirían esta crisis en una crisis de todos. Nosotros estamos tranquilos. Por supuesto, no podemos ni siquiera disfrutar de lo que la gente nos dio, pero ellos tienen la obligación de solucionar este problema, porque cuando las crisis institucionales llegaron al límite, el país crujió. Entonces, ya está crujiendo el país. ¿A dónde nos van a llevar? Pero digo, ¿cómo se vuelve? Un poco con propio composición decíamos que hay un ala escéptica, decir, ¿cómo volvés de dinamitar? Porque ponese al país como espectador de una disputa interna y en estos términos, pues digo, decís, el ministro de Comunicaciones, Biondi, me hace operación. En realidad no le está diciendo Biondi, le está diciendo Alberto. ¿Cómo haces para volver de ahí? Bueno, yo creo que es difícil decir cómo hacer. Lo único que hay que hacer es poner el país y los 45 millones de argentinos por delante y saber que ninguna crisis institucional profundizada va a solucionar algo. Es decir, Cristina tironea para radicalizar. Alberto Fernández quiere firmar con el Fondo Monetario. Están en 2 proyectos distintos. El presidente de la Nación tiene, en un país presidencialista, tiene que ponerse como presidente. Para mí, esa es la solución. Ayer el cristino... Y ya perdió 1 año y 8 meses para ponerse de presidente. Hasta ahora no lo ha hecho. Ha aceptado que esto que hoy dice Cristina, ya se lo dijo. Cuando le dijo hay funcionarios que no funcionan, se lo repite hoy de nuevo en la carta. Entonces, él aceptó como si nada pasara. Lo mismo hizo con las elecciones, como si nada pasara. O él se pone de presidente o es difícil saber cómo puede terminar esta crisis. Quiero abrir a mis compañeros, pero ayer el cristino camporismo, por llamar de alguna manera, decía, no, Cristina está queriendo dar muestras de que no quiere radicalizar su modo de gestión. ¿Te parece una ingenuidad creer en esa posición? Bueno, a ver, cosas que dice hoy en la carta. Gastémonos en 4 meses 2.4 del Producto Bruto. ¿Qué significa esto? Emisión y largar plata, ganar las elecciones como sea, ¿no? Clientelismo, plata, y si nos vamos con la inflación a cualquier lado, nos vamos.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Gobiernen a mi manera. Bueno, ella no es la presidenta. Entonces, el presidente lo que tiene que hacer también es decirle al pueblo argentino cuál es su manera de gobernar, cuál es su plan. Hasta ahora no lo conocemos. Entonces, eso también genera incertidumbre. Un presidente que en un país presidencialista no es presidente. Entonces, es decir, o se ponen de acuerdo o el presidente asume su rol. Nosotros vamos a quedarnos sin entrar en la disputa del partido de gobierno, no vamos a entrar en esa disputa, no vamos a tomar partido por una de las facciones y lo que vamos a hacer, sí, siempre es comportarnos dentro de esta tranquilidad en la que estamos mirando esta situación terrible, ¿no? Para la Argentina. Sí, Nacho. Sí, Patricia, días atrás, creo que antes de ayer, Elisa Carrió habló de la posibilidad de que el oficialismo pierda la elección en noviembre y que eso le genere que pierda la presidencia de la Cámara de Diputados. Es obviamente referente a un sector de la coalición de Juntos por el Cambio. ¿Vos qué creés que deberían hacer ustedes en caso de que finalmente se concrete esa situación, teniendo en cuenta que Emilio Monzó fue presidente de la Cámara de Diputados de Mauricio Macri justamente por bendición del peronismo en su momento porque no tenían la mayoría? Yo creo que no tenemos que apurarnos. Primero hay que lograr mantener este resultado que tuvimos. Tenemos que tratar de llegar al 45%, que sería un número impactante hacia el futuro de la Argentina para nosotros, porque es el número del balotaje. Pero no tenemos que apurarnos. Me parece muy importante, sí, tener 5 senadores más que le saquen el quórum, porque eso generaría más república y más equilibrio. En la Cámara de Diputados no creo que lleguemos a tener ese número, con lo cual me parece que es una hipótesis que no sería posible discutir en este momento. Sí, Rosario. Patricia, se te nota moderada con respecto a la crisis que está atravesando el gobierno. Es una discusión que se dio dentro del seno de Juntos por el Cambio, porque también Elisa Carrió quizás fue la más dura hablando del golpe de Cristina Kirchner. ¿Hay un acuerdo para bajar los decibeles? O sea, ¿vos creés que es un momento de moderación? Sí, a ver, yo he hablado con Maximiliano Ferraro, he hablado con Alfredo Cornejo, he hablado con Horacio Rodríguez Larreta, con Mauricio Macri, hemos hablado un poco entre todos, decidimos no sacar nada oficial porque nos parece que es una pelea que el partido de gobierno tiene que solucionar y nosotros siempre demostrar que nunca vamos a hacer nada para, digamos, trabar lo que es el tiempo lógico del gobierno, que es hasta el 2023. Entonces, no queremos ser, acá el profesor me hizo ser analista, pero yo no quiero ser analista. Quiero mostrar que, digamos, que nosotros hoy tenemos la responsabilidad de seguir representando a millones de argentinos que nos votaron y que estaban muy contentos, llorando el domingo de la noche. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo no quiero que hoy nuestra gente vea que nosotros nos desviamos del objetivo de poder darle un futuro a la Argentina. Nosotros seguimos en ese objetivo. Yo quiero volver a recorrer el país, quiero volver a esto y no tener que estar explicando a un gobierno que ha decidido matarse entre ellos, ¿no? Que han decidido una especie de implosión, de sacrificio de este partido de gobierno, de matarse entre ellos y que en otro momento histórico hubiera sido mucho más violento, sí, claro, ¿no? Ahora estoy pensando en algo que tiene que ver con el devenir, y enseguida te dejo, Martín, el devenir de la política. Pocas veces se ha visto que la renuncia a un cargo o una posibilidad cristalice en mayor consolidación de la imagen, que creo es lo que pasa con vos. Cuando vos decís bajarte de la contienda, decir no voy a ser candidata, sigo siendo presidenta del partido, recorro el país, me parece que es una demostración también de que el cargo no te da per se mayor ascendente entre la gente. Creo que estás en el mayor momento de popularidad y de imagen positiva de tu gestión, o de tu trayectoria, quiero decir. Sí, decidí una... Primero que yo no quería ser diputada, pero decidí dar un paso al costado para no generar una crisis de institucionalidad adentro del PRO, porque hubiera peleado la presidenta del PRO contra el jefe de gobierno del PRO. Entonces, justamente para no hacer esto, que
está sucediendo hoy en el gobierno, yo decidí no ser candidata. Porque hubiéramos generado esta crisis. Imagínate, si yo hubiera ganado las elecciones, hubiera dejado pato rengo a mi gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces uno tiene que tener responsabilidad institucional en las decisiones que toma, siendo presidenta de un partido. En cambio, decidí ir a recorrer el país y vi el fenómeno. Vi que nosotros íbamos a ganar, porque sentí que acá teníamos de alguna manera un microclima, que si Patricia, María Eugenia, un microclima chico, y en el país venía creciendo cada vez más la adhesión a nuestra fuerza política. Sin contar las bendiciones exitosas que tuvimos. Digo, dirigentes de la mesa grande de Cambiemos decían, sí, Macri dijo sí a Negri, fue juez. Digo, a vos te ha tocado apoyar a... Vos apoyaste a juez, de hecho, Sí. en la provincia de Córdoba. ¿Te envalentona, no es la pregunta? ¿Te entusiasma más con vida al 2023 en lo personal lo que pasó en esta elección? Mira, creo que la elección nos ha dejado un camino abierto. Ahora hay que transitarlo. Hay que transitar el camino electoral y luego hay que llegar con un plan que no dé lugar a dudas. Que tengamos muy en claro desde el primer día cuáles son las palancas que hay que tomar y tengamos la valentía de hacerlo. Y eso es por lo menos lo que yo creo que tiene que ser, por lo menos es mi aporte, lo voy a hacer. Hemos decidido no hablar de candidaturas personales hasta el 14 de noviembre. Nos juramentamos en el PRO no hacerlo, así que no voy a caer en O sea, esa... ni siquiera invocar la promesa a tu abuela. Nada. 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 Sí, Martín. Patricia, hablando de la crisis en el gobierno, dijiste no vamos a tomar partido en la disputa. Si esta crisis escala y llega a un nivel institucional superior, de una fragmentación entre el presidente y la vice, la oposición, el PRO, Juntos por el Cambio, ¿va a tener otra postura? ¿Va a salir a apoyar a alguna de las partes institucionalmente para sostener? Tenemos que, digamos, no quiero hablar de hipótesis que aún no existen. Nosotros le decimos al presidente y a la vicepresidenta que ellos tienen la responsabilidad institucional sobre sus hombros de solucionar esto y no tirárselo a 45 millones de argentinos angustiados. Así que ellos lo tienen que hacer y no pueden dejar al pueblo argentino en esta situación. Así que lo hagan. No quiero pensar qué pasaría si mañana agravan esto. No lo agraven. Presidente y vicepresidenta, no agraven esta crisis. Salgan, solucionen. Se eligieron juntos. Si no, acá lo que hay es una estafa electoral. Se juntaron para ganar las elecciones y ahora estafan a la gente, digamos, no pudiendo gobernar porque perdieron una elección, no siendo capaces de aceptar una derrota electoral y generando la crisis institucional más grande que hemos tenido en los últimos años, desde el año 2001, ¿no? Sí, con la doctora... ¿Tenés el doctorado ya? Sí, la doctora, sí. digo bien. Hace varios años, sí. Y costó. Costó. ¿Macri juega qué papel hoy día en Juntos por el Cambio? Bueno, Macri está muy activo en pensar a partir del libro que escribió y la posibilidad de hacer una autocrítica de su propia gestión y hacer un análisis de qué cosas habría que haber hecho con otra velocidad, con otro tiempo, con otro carácter. Entonces creo que él está ahora pensando hacia el futuro en este sentido, ¿no? En cómo hay que encarar un país que tiene tantos problemas, tantas trabas, qué valentía, qué cuota, de cómo se construye esa gobernabilidad. Por eso estamos tanto en el objetivo de sacar el quórum en este momento, que sería algo histórico. Desde 1983 el peronismo tiene el dominio del Senado. Entonces, creo que está en eso, está, digamos, en una reflexión de qué aporte habría que hacer para un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio. Jorge Asís dice que es el jarrón chino, que todos quieren, pero que nadie sabe dónde poner. Pero es importante que todos lo querramos porque eso muestra una institucionalidad de Juntos por el Cambio. Tenemos nuestro expresidente, que es de todos lo cuidamos, todos entendemos que juega un rol, que está en la mesa, y eso es importante, no lo tiramos por la ventana. Y pienso que
Eso nos diferencia mucho, por ejemplo, del peronismo, ¿no? Que son capaces de tirarse por la ventana. Hoy me imagino si están dos en un balcón, Sí. ¿qué puede pasar? Con cuidado. ¿No? Con cuidado. ¿Qué es Javier Milei? Parece que es el emergente de un momento en el que hay un cambio de paradigma muy fuerte en los jóvenes, que pasaron de ser en el 2003, 2004, la juventud era de la cámpora, a ser una juventud por la libertad. Algo que vienen haciendo, que se profundizó con la falta de libertad en la cuarentena eterna. Y creo que representa eso con una mezcla de rock, de política, pero de gran adhesión de muchos jóvenes hacia su figura, ¿no? Ayer o anteayer que estuvo acá no paró de elogiarte. Por supuesto que dice que Juntos por el Cambio es la socialdemocracia, que más tarde o más temprano no llegan a un sistema dirigista, pero rescató a algunos dirigentes como vos. Dijo esta historia de entiende el concepto de la política en sentido libertario. Bueno, sí, yo he tenido varias charlas con él. Me parece que es una persona muy formada, muy culta, una persona que, digamos, ahora va a entrar a un mundo difícil, que es el verdadero mundo de la política. Creo que eso lo va a ayudar mucho a entender ciertas cosas que es difícil entenderlas cuando uno no está. Y pienso que tiene ideas y sobre todo tiene convicciones respecto a cómo conformar una sociedad que, digamos, sobre todo un capitalismo que funcione, que son interesantes, que hay que escucharlo. Ahora viene el 14 de noviembre, pero digo, miras al 2023, ¿ampliar la coalición con los Milei, con los Esper que esta vuelta quedaron afuera? Siempre ampliar la coalición. Ahora nos vino muy bien López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires, nos vino bien Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, Carolina Lozada en Santa Fe, muchos otros en todo el país que quizás acá no se conocen. Los libertarios en prácticamente todo el país están adentro de Juntos por el Cambio. Acá, bueno, estaba Milei. Esper fue un error nuestro porque había aceptado y en la lucha que se dio digamos, cuando se decidió una interna que no estaba prevista, se subió el piso y ya él no quiso participar. Pero habíamos tenido una reunión con Horacio y con él para que entre. Y él había aceptado. Y después el error fue nuestro de poner un piso demasiado alto, cuando el piso tiene que ser, si vos podés entrar como diputado solo, entrá por la coalición y sumás a un conjunto. Claro. Así que sin duda que vamos a abrir, ¿no? ¿Ratificás que hubiera sacado más votos que María Eugenia? Bueno, ya prescribió. Ya está. Ya está, ya prescribió. Ya pasó la elección, no quiero hablar más de eso. Me parece que yo elegí una decisión y no me arrepiento de la decisión, al revés. Como vos decís, me siento como Consolidó. mucho mejor y entonces no quiero volver a eso porque sería como volver a un pasado que yo tomé una decisión y soy firme con esa decisión. Sos la jefa del PRO institucionalmente hablando. ¿Quién es el jefe de Cambiemos? Yo creo que en esta elección ha habido un claro equilibrio. Un claro equilibrio y me parece muy bueno ese equilibrio. El radicalismo hizo en muchos lugares buena elección, el PRO hizo muy buena elección en muchos lugares y el hecho de que quizás Horacio se centró más en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires le da un rol, pero le da un rol al PRO, digamos, desde la jefatura del PRO, al radicalismo, desde la elección positiva que hizo en muchos lugares, y a Horacio desde el armado que hizo. Así que me parece que ha quedado, digamos, nadie sobresalió. Y eso me parece bueno, porque eso hace que todos nos concentremos en el conjunto y nadie se dedique a pensar en su futuro en este momento. Suena ese teléfono que veía que sonaba recién y es Alberto Fernández y te dice, deme su opinión de lo que debo hacer. Ponerse en el lugar que se pone un presidente. Tome las decisiones que tiene que tomar. Saque los ministros que tiene que sacar, ponga los que tenga que poner y si no quiere sacar ninguno, dígalo claro. Gracias por venir, como siempre, un placer.